buenas tardes. Damos gracias a Dios por este nuevo día. El día de hoy vamos a estar analizando los capítulos 12, 13 y 14. El día de mañana estaremos haciendo el capítulo 15 y 16 y estaremos dando por terminado este estudio del libro de Romanos. Bueno, antes quiero darles las gracias a las personas que han estado fieles cada día. Sabemos de que ya las cosas están cambiando en todos lados. En varios países la cuarentena o el quedarse en casa está ya siendo modificado. Bueno, aquí en Los Ángeles prácticamente iba a ser hasta el 15, o sea, prácticamente ya algunos negocios se están abriendo. Posiblemente ya este lunes algunas cosas cambien, ¿no? Estamos todos a la expectativa. Igual ustedes, creo que si no me equivoco, que España ya se abrió la cuarentena hace semanas atrás. Y bueno, tengo entendido también que, bueno, en Guatemala creo que todavía sigue en cuarentena. Sé que en Lima ya continúan hasta el 15, prácticamente ya estamos, bueno, que dicen que es hasta el 20 y tanto, ¿no? Pero bueno, algunas personas ya están retomando sus horarios normales y bueno, o sea, damos gracias a Dios por este tiempo de cuarentena en el cual hemos podido estar casi todos los días compartiendo el libro de Romanos. Y como les digo, bueno, vamos a terminarlo el día de mañana, pero eso no significa que vamos a dejar de transmitir. Sin embargo, debido obviamente a los horarios que van a cambiar para todos, entonces vamos a hacer una transmisión en vivo una vez por semana, ¿no? De esta manera vamos a tener 4 transmisiones por mes en vivo, ¿no? Y bueno, vamos a ir pasándole la voz a todas las personas que han estado conectadas al libro de Romanos. Nos vamos a seguir contactando con ellos, con las personas que han sido más fieles. No estoy diciendo con esto que nos vamos a invitar a los demás, sino que de hecho pues queremos hacer partícipe a las personas que han estado siempre allí, ¿no? Entonces vamos a terminar el libro de Romanos el día de mañana, pero luego el siguiente sábado, o sea, no este sábado sino el que viene, vamos a ir promocionando durante toda la semana el tema del libro de Judas, ¿no? El libro de Judas lo vamos a terminar en un solo video. Es un libro que tiene un solo capítulo prácticamente. Luego vamos a pasar la siguiente semana, vamos a estudiar el libro de Filemón. De esa manera terminaríamos 2 libros más el libro de Romanos. Por lo menos habremos terminado 3 libros. Y bueno, y ahí seguiremos haciendo, posiblemente cojamos Colosenses o Filipenses. Luego les iré comunicando todo esto. Con respecto al libro de Romanos, todos los videos que han sido en vivo ya están siendo editados, de tal manera que obviamente no van a estar, por ejemplo, las palabras que a veces doy en los saludos, ¿no? O a veces al terminar, netamente van a ser los estudios. Y bueno, al final vamos a colocar todos esos videos, todos los videos que hemos tenido hasta ahora, que son 22 videos, en un link especial donde usted, si usted quiere volver a estudiarlo otra vez, va a poder entrar y va a encontrar todos los videos ahí. Obviamente el video número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el video número 22, y va a poder volver a estudiar el libro de Romanos si lo quiere. O de lo contrario, a lo mejor quiere compartirlo con alguien más que usted piensa que a lo mejor el estudio de este libro le va a ser de bendición y usted pueda compartirlo con otros. Bueno, sin más que decirles, vamos a dar inicio entonces a este penúltimo video y vamos a orar para eso, ¿les parece? Permítanme. Entonces, muy bien, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios todopoderoso, Padre celestial, Dios del cielo, Señor, Dios de gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos honra, te damos gloria en este momento, Señor. Damos por iniciado este tiempo, Señor, para tocar el video número 22, Señor. Te pedimos, Padre celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que tú tomes control de este tiempo, Señor, y que esta palabra que vamos a ver el día de hoy sea de bendición para nuestras vidas, sea de bendición para nosotros, Señor, y que pueda transformar
nuestras vidas, Señor, como muchas cosas, Señor, que hemos aprendido, muchísimas, todas las cosas que hemos aprendido de ti nos han ido transformando, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre Celestial. Amén. Amén. Hermanos, entender el capítulo 12, 13 y 14 no va a ser tan difícil. Algunos estarán pensando, pero ¿cómo es que el hermano va a hacer 3 capítulos en un solo video? Y es que lo interesante de esto es que el capítulo 12, 13 y 14, al igual que el 15, o sea, solo que el 15 lo vamos a hacer mañana, y el 16 prácticamente es la despedida de Pablo de la carta, ¿no? Son conductas, o sea, Pablo nos va a dar de qué manera nosotros debemos conducirnos ahora que ya somos creyentes, de qué manera debemos conducirnos ahora que hemos comprendido y entendido todas las cosas que hemos entendido desde el capítulo 1 al capítulo 11, ¿verdad? Entonces Pablo empieza la carta de esta manera. Yo quiero leerlo junto con ustedes. Dice en Romanos capítulo 12, dice, ¿no? Así que, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, obviamente Pablo va a seguir con el capítulo 12, y eso se los voy a mostrar después, pero quiero centrarme en los primeros 2 versículos. Pablo dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando nosotros leemos este texto, tenemos que leerlo en base a un contexto. Y el contexto de este versículo 1 al capítulo 12 es todos los capítulos anteriores, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Cuando Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por sus misericordias, esa palabra misericordia es la palabra oitirmos en griego. Significa compasión, favor, gracia. Pablo está diciendo, debido a toda la gracia de Dios que has entendido, como Dios te ha dado tanto, en el capítulo 1 al capítulo 11, tú has podido entender esa compasión de Dios que Dios ha tenido para contigo. Pudiste haber ido al infierno, Dios pudo mandarte al castigo eterno, pero Dios en su gracia, Él te ha dado a Jesucristo para que a través de Él tú puedas alcanzar vida eterna. Dios en su gracia te ha escogido, dice el texto, te justificó o te predestinó, te justificó, el otro dice te glorificó, ¿verdad? Aunque algunos textos que hemos leído también dice que Pablo el Espíritu Santo nos ha santificado, ¿verdad? O somos santificados a través del Espíritu. O sea, prácticamente Él nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha justificado y nos ha glorificado. Y gracias a esa gracia, a ese favor inmerecido y a todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de nuestra fe en Jesús, Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por eso, por esas misericordias. O sea, debido a que tú has entendido todo lo que Dios ha hecho por ti, ahora, hasta ahorita, yo te ruego que en base a eso que Dios ha hecho, dice, que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo. Y esto es interesante porque recuerden de que en Israel una de las costumbres judaicas era hacer sacrificios. En el antiguo pacto te decía que tenías que hacer sacrificios de animales, ¿verdad? Y tenías que sacrificar un cordero para encontrar perdón de pecados, para que puedas agradar a Dios. Pero Pablo está diciéndote aquí, ya Dios no te quiere, Dios no está pidiendo que hagas sacrificios de animales. Dios está pidiendo que te sacrifiques tú, que tú seas el sacrificio. Dios está pidiendo que seas tú quien entregues tu vida para servir a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tú tienes que ser el sacrificio. Recuerdo alguna vez haber contado una historia acerca de un cerdo y una gallina, ¿no? De que estaban buscando quién podía contribuir para el desayuno, porque todos estaban muriendo de hambre. Así que alguien entró a donde estaban todos los animales y preguntó y dijo, ¿quién de ustedes quiere contribuir para el desayuno? Y la gallina dijo, yo, dijo, no, voy a contribuir con mis huevos. Bien,
Y el cerdito dijo, yo quiero contribuir. Pero luego la pregunta fue, ¿quién de los dos dio más? Y obviamente quien dio más fue el cerdito, porque la gallina solo entregó una parte de sus huevos, pero el cerdito sabía que para contribuir con el desayuno tenía que dar su vida, tenían que matarlo para poder sacar el jamón. Así que de la misma manera todos debemos ser como ese cerdito. Dios está pidiendo que demos todo, que demos nuestra vida. Recuerdo otra historia interesante, ¿no?, acerca de un jefe indio, ¿no? Y este jefe indio estaba en su tribu y se acerca un predicador a la tribu, y el predicador empieza a hablar de Jesús, y todos los jefes, todos los indios lo miraban, ¿no? Y el jefe indio lo miraba con desinterés. Cuando de pronto el predicador seguía hablando de Jesús, y el jefe indio se acerca al predicador y le dice, señor predicador, yo querer entregar mi hacha a Jesucristo, y le entrega su hacha al predicador. Y el predicador lo mira y no le presta mucha atención y continúa predicando. El jefe indio, desconcertado del por qué el predicador no recibía su hacha, qué es lo que pasaba con su hacha, si el hacha era algo importante para él como jefe indio. Así que el jefe indio decidió entregar su manta y le dijo al predicador, señor predicador, yo querer entregar mi manta a Jesucristo. Se sacó su manta y se la entregó, pero el predicador no la recibió y siguió predicando. El jefe indio, desconcertado por esto, decía, pero ¿qué es lo que no entiendo? ¿Qué es lo que puedo entregar? Así que fue y sacó su caballo, el caballo con el que él peleaba sus batallas. Así que entregó y se acercó al predicador, le dijo, señor predicador, yo quiero entregarle mi caballo a Jesucristo. Así que el predicador lo miró, fue indiferente a él, no le hizo caso y siguió predicando. Así que el jefe indio, desesperado porque no entendía, y estaba entregando todo lo que él más amaba, todo lo que un jefe indio podía amar, era su manta, su hacha y su caballo. Así que el jefe indio se acercó al predicador y le dijo, señor predicador, yo no entiendo, ¿qué es lo que pasa con usted? ¿No se da cuenta que ya le di todo lo que tengo? Le he dado mi caballo, mi hacha y mi manta. Ya no tengo más que entregar, solo mi vida. Así que el predicador volteó y le dijo, de eso se trata, jefe indio. Dios no quiere ni tu caballo, ni tu hacha, ni tu manta. Dios quiere tu vida. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por Él? Y a eso se refiere Pablo cuando dice, yo te ruego que te presentes como un sacrificio vivo, que sea tu vida, mi vida, la que agrade a Dios en nuestras obras, en nuestros hechos. Vamos a fallar, hermanos. Esto es un proceso. Y ahora se lo voy a explicar. Dice, lo más interesante es que el texto dice que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo o en sacrificio vivo, o sea, tu vida, que vivas para Dios, santo y agradable a Dios. Era uno de los requisitos que tenían que cumplir todos los sacrificios, ¿no? Tenían que ser agradable a Dios y para eso tenían que cumplir ciertas condiciones. Pero acá dice, porque ese sacrificio vivo es vuestro culto racional. Y uno dice, no entiendo, ¿qué tiene que ver lo racional con ser un sacrificio? La palabra en griego ahí es la palabra logike, o viene de lógica, ¿no? ¿Y por qué tienes que ser tú un culto racional? Porque esa palabra culto viene de la palabra griega que significa servicio. O sea, Pablo está diciendo, tú te vas a presentar como un sacrificio vivo, o sea, tu vida va a ser de servicio a Dios. Ahora que has entendido todo lo que has entendido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, ya has comprendido todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces tú tienes que presentarte como un sacrificio vivo, tienes que vivir para Dios y tienes que servirle racionalmente. ¿Qué significa eso? Significa lo que muchas veces hemos hablado. La fe está sustentada en algo. Es una fe lógica. Nuestra fe no es una fe ilógica, es una fe lógica. Porque está sustentada en algo. Tiene razón de ser. Tiene lógica.
Por ejemplo, yo te pregunto, ¿tendría, aunque Dios nos manda a servir a todos, pero si alguien ha hecho algo por ti, ¿no tendría más lógica que tú le sirvas por lo que él ha hecho? ¿Por ti? A eso se refiere Pablo cuando dice vuestro culto racional. O sea que tu servicio a Dios es lógico porque está basado en todo lo que Dios ha hecho por ti. Es como decirte, ahora que sabes todo lo que Dios ha hecho por ti, lo lógico sería que le sirvas. Lo lógico sería que te presentes como un sacrificio vivo después de todo lo que Él ha hecho. Sería ilógico que después de todo lo que Dios ha hecho por ti, tú no le sirvas. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Y dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces nosotros queremos comprender la voluntad de Dios, y queremos comprender esa voluntad de Dios que es perfecta. Queremos saber qué es lo que Dios quiere hacer. Pero Pablo nos está diciendo, la única forma de poder saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, no solo para tu vida, sino para la humanidad misma, que hay un plan. Entonces, Pablo nos está diciendo que para eso, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es interesante, les voy a decir por qué. Pablo está utilizando dos palabras griegas profundas. Cuando Pablo dice no os conforméis, Pablo está usando la palabra griega suskematizo o suskematizó, tiende al final. Y esta palabra griega es profunda, ¿saben por qué? Porque significa que tu exterior se amolda a la forma de otra cosa, pero no está reflejando lo que hay en tu interior. Esa es la palabra susquematizo. O sea, en tu interior hay una cosa diferente a la que expresa tu exterior. Por ejemplo, nosotros somos creyentes y en nuestro interior, porque recuerden que esta palabra Pablo se las está dirigiendo a gente que ya es conversa. Pablo no está hablando aquí en el capítulo 12 a gente inconversa. ¿Me entienden? O sea, este mensaje está dirigido a gente que ya es conversa, que ya sigue a Jesús. Entonces Pablo está diciendo, tú en tu interior has sido sellado con el Espíritu Santo. En tu interior tú conoces la palabra de Dios. Tu interior adora a Dios, pero tu exterior no. Tu vida no refleja lo que hay en tu interior, porque tu exterior se amolda, conforma, empiezas a tomar la forma del mundo. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Este siglo significa la época, el lugar donde estás viviendo, el tiempo donde estás viviendo. Hay cosas que la gente hace que nosotros a veces también nos amoldamos a estas costumbres y las practicamos. Y Pablo nos está diciendo, no te conformes. O sea, tu interior está adorando a Dios, pero tu exterior se está moldando a lo de afuera. Esa es la palabra susquematizo. ¿Y por qué? Porque a pesar de que nosotros tenemos la verdad dentro, nuestra carne, ¿se acuerdan? La lucha entre la carne y el espíritu que habíamos hablado. Nuestra carne que es tentada por el pecado, y el pecado nos produce hacer todo esto. Por eso es que la palabra susquematizo, que es conforméis, está en verbo pasivo. ¿Qué significa que sea un verbo pasivo? Significa que no es algo que tú puedas producir, sino que hay algo externo que lo está produciendo. O sea, un verbo es activo cuando es el sujeto quien lo realiza. Por ejemplo, ¿no? Yo como. Yo agarro la cuchara y yo como. Es un verbo activo porque yo lo estoy realizando. Pero si yo digo, yo estuve triste, yo no sé
O sea, a lo mejor alguien me puso triste afuera y alguien provocó eso en mí. Sería como algo pasivo, ¿verdad? Yo no provoqué mi tristeza. Entonces, en ese caso, el texto aquí está diciendo que tanto la palabra conforméis como transformaos son verbos en griego pasivos, porque no los puedes producir tú. En el caso de conformarte a este siglo, lo está produciendo el pecado. Como Pablo decía en los capítulos anteriores, es tu carne que es tentada por el pecado, y el pecado a quien tú ya no debes servir y yo no debo servir, le seguimos sirviendo. Y eso produce en nosotros que nuestro exterior refleje lo que no hay en nuestro interior. Y nos amoldamos a las cosas del mundo, de este siglo. Y hacemos muchas cosas que no debemos hacer. Pero Pablo a través de la carta nos está mostrando. Y nos dice, no te conformes, no hagas susquematismo, o sea, no reflejes en tu exterior lo que tu interior no dice. Tu interior te está diciendo que debemos servir a Dios, que debemos caminar en Él, pero nuestro exterior refleja otra cosa. Si no transformados, y aquí la palabra transformados es la palabra metamorfos, y esa palabra en griego es profunda. ¿Por qué? Porque te está diciendo de que aquí sí no hay divorcio entre tu exterior y tu interior, sino que aquí sí hay un cambio interno, y ese cambio interno se ve afuera, en tu exterior. Entonces Pablo dice, si no transformados, o sea, ¿qué cosa significa transformarte? Significa que tu interior cambie tu exterior. Es lo que Pablo está diciendo. Dice, y la palabra metamorfos, y la otra palabra es susquematizo, ¿no? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a hacer eso? También es un verbo pasivo, porque lo va a producir la palabra de Dios. Y lo va a producir la palabra de Dios con el Espíritu de Dios. Espíritu Santo y la palabra de Dios son las que van a transformar nuestro interior y va a permitir que venzamos el pecado, para que podamos reflejar en nuestro exterior lo que hay en nuestro interior. ¿Me dejo entender? Entonces es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces dice, debes renovar tu entendimiento, dice, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Pablo está diciendo, después que has entendido todo lo que Dios ha hecho por ti, yo te ruego, por favor, que te presentes como un sacrificio vivo, o sea, que sirvas a Dios en vida, que le sirvas toda tu vida. Pero, por favor, te pido que reflejes en lo exterior, en tus obras y en tu caminar, en lo que dices, en lo que piensas y en lo que haces, lo que ahora está dentro de ti. Y que no finjas piedad externa. O a lo mejor no te amoldes a los hábitos del mundo, sino que realmente tu exterior pueda reflejar lo que Dios ha hecho por ti en tu interior. Es lo que Pablo nos está diciendo. Y te pido que te renueves tu entendimiento. Ya sabemos que de todo el contexto que hemos leído, la única forma de renovar nuestro entendimiento es a través de la palabra, de la oración y del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo tome control. Eso ya lo hemos hecho en todo nuestro contexto anterior. Entonces Pablo nos está pidiendo eso. Y luego Pablo, quiero ser rápido en esto, porque sé que el tiempo es corto. Pablo está utilizando la misma idea de la mariposa, ¿verdad? Estuve haciendo una investigación acerca de los insectos y me llamó la atención porque hay dos procesos en una mariposa, y es la muda y la metamorfosis. La muda de la mariposa es cuando la mariposa es oruga, ¿ok? Y la oruguita está ahí, dice que, o sea, está con su pielcita delgadita, la oruga, ¿no? Y de pronto la oruga empieza a comer, empieza a masticar hojas y va engordando. Y como la oruga va engordando, la piel que tenía antes empieza a romper, ya no es capaz de cubrirlo. Entonces la oruga tiene que cambiar de piel. A eso se le llama la muda. Entonces, ¿qué hace? La oruga cambia de piel y sigue comiendo, ¿verdad? Se sigue alimentando y otra vez su piel se vuelve a romper. Entonces tiene que cambiar otra vez de piel. ¿Cuántas veces muda la oruga? Varias veces. Hasta que la oruga está lo suficientemente madura
para luego se mete en lo que le llama la pupa, se mete dentro de la pupa, y ahí en esa pupa hay un proceso de transformación de todos sus órganos, de todo su físico, su parte externa. Y en ese momento, lo que él es en su interior, porque él es una mariposa, él no es una oruga. Claro, es una oruga, pero en el fondo es una mariposa. Pero en el momento que ya se ha alimentado tanto de hojas, se ha llegado a madurar tanto debido a que ha comido, se mete en la pupa, y esa pupa, ahí empieza la transformación física. Y entonces, ¡pum!, se da lugar a la metamorfosis. Y en ese momento se transforma en mariposa. ¿Me entienden la idea? Es la misma idea que Pablo está diciendo. En esencia, la oruga, en el fondo es una mariposa, pero no puede reflejar que es una mariposa, porque le falta alimentarse, le falta comer. Entonces la oruga tiene que comer, hasta que va mudando de piel, va madurando, poco a poco va madurando, hasta que entra en la pupa y hay una transformación total de su exterior, y por fin puede mostrar en lo exterior lo que él es, una mariposa. ¿Me entienden la idea? Entonces, esto es interesante, es muy interesante. Muy bien, entonces, una vez que Pablo nos dice eso, Pablo, voy a dar mis puntos concretos, ¿ok? De todo el capítulo 12 y el capítulo 13, y vamos a terminar con el 14. ¿Cuál es el resumen del capítulo 12 y el capítulo 13? Es este. Quiero que presten mucha atención. Pablo dice: no tengas más alto concepto de ti mismo. O sea, no tengas una sobreestima, ¿no? O sea, que a lo mejor te crees superior a los demás, ¿no? Yo soy superior, ¿no? O sea, los demás no me llegan están debajo mío. Pablo te está diciendo: no quiero que actúes así. Dios no quiere eso de ti. 2. Piensa de ti con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, cuando tú pienses de ti, piensa con cordura. O sea, no quiero que pienses, por eso dice que eres superior al resto. No. Piensa con cordura, conforme, dice, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero dice, ahora, otra de las cosas que Pablo quiere que entendamos es que en la iglesia hay muchos miembros y cada uno tiene una función diferente, ¿verdad? Todos somos partes del cuerpo y somos un equipo. Tú no puedes predicar, cantar, evangelizar, no puedes hacer todo, no puedes ser todista, ¿verdad? Al principio podemos hacer muchas cosas, pero dentro del cuerpo de Cristo, conforme va pasando el tiempo, cada uno de nosotros sabe para qué Dios nos ha llamado dentro del cuerpo. Y el don que te ha dado, tú tienes que desarrollarlo y tienes que ponerlo a servicio de Dios, para edificación de la iglesia, ¿verdad? O sea, hay dones que Dios no te ha dado. Por ejemplo, yo no me gustaría tocar piano y espero antes de morir aprender a tocar piano. La verdad que eso es porque soy medio loco y me gusta la música clásica, pero yo sé que no voy a ser músico. No puedo pretender ponerme en un servicio en una iglesia y pretender ser un adorador, no, porque yo sé que Dios no me ha dado ese don. Entonces tengo que ser realista, ¿verdad? Eso no significa ser pesimista, sino que con el tiempo ya tú sabes cuál es tu lugar. Entonces tú tienes que entender de que tú dependes de otros para poder ser un equipo. No puedes hacer todo, es lo que Pablo está diciendo. Y eso va a hacer de que no tengas mayor concepto de ti mismo, ¿no? Porque no vas a caminar diciendo yo puedo hacerlo todo. No puedes hacerlo todo, dependes de otros. Hay cosas que no puedes hacer. Aún dentro del matrimonio hay cosas que no puedes hacer. Hay muchas cosas que yo le pido a mi esposa que haga, porque hay cosas en las que yo soy torpe. Y le digo, ¿sabes qué? Rebeca, estas cosas no soy torpe, no las voy a poder hacer. Hay muchísimas cosas que mi esposa hace mejor que yo, y la verdad que me deja atrás. Y tenemos que aprender que otros lo van a hacer mejor que tú. ¿Me entienden? Eso es lo que va a hacer que tú trabajes en equipo. Porque si piensas que puedes hacer todo, entonces no solo estás equivocado, sino que estás yendo en contra de lo que Pablo y lo que Dios quiere que entendamos a través de Pablo. Otro punto, dice, ¿no? Que si Dios te ha dado el don de servicio, sirve. Si Dios te ha dado el don de enseñar, enseña. Si Dios te ha dado el don de exhortar, o sea, y ahí habla de la palabra animar, anima, exhorta. Si Dios te ha dado el don de repartir, reparte con libertad. Si Dios te ha dado el don de presidir, o sea, sé solícito, ¿no? O sea,
Dice, ahora, el que hace misericordia, o sea, si Dios te ha dado el don de tener misericordia para con otros, pues dice, hazlo con alegría, con gozo, ¿no? O sea, a veces hay mucha gente en la iglesia que quiere servir, pero todavía Dios tiene que trabajar en su carácter, ¿no? Porque son personas que no sonríen, que están todas serias, ¿no? O a veces te miran así con una cara, ¿no? O te miran como si les debieras algo, o te miran como que a lo mejor, no sé, como que te odiaran, o no te pasaran, ¿verdad? Y Pablo nos está diciendo que esas actitudes no debemos tener, que debemos hacerlo con gozo y alegría, no hipocresía, ¿no? Que Dios nos ayude a que realmente pueda Dios poner amor en nosotros para con otros, así sean cargosos, así sean fastidiosos. Dios nos está diciendo, tienes que hacerlo con alegría, servir con alegría. Que tu amor, dice, sea no fingido, me dice el punto, o sea, no muestres un amor fingido. Ay, hermanita, Dios la bendiga, ¿no? Y cuando la hermana se va, dice, esta hermana, qué cara, no la soporto. Nos ha pasado muchas veces. Y todo esto que Pablo nos está diciendo, a todos nosotros que estamos escuchando esto, nos va a golpear. Porque de eso se trata la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios no está hecha para acariciarnos. Recuerden de que lo que hemos leído es que la palabra te tiene que hacer sentir culpable. O sea, la palabra te va a animar, sí, pero la palabra nos tiene que hacer ver nuestros defectos. Y por eso tenemos que leerla, porque vamos a veces que vamos a fallar y vamos a caer en algo, pero la palabra de Dios nos confronta. Así que conforme yo voy a ir leyendo, cada uno de nosotros sabe en qué somos débiles. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a superar eso. Dice, el amor sea no fingido. Aborrece lo malo, dice, sigue lo bueno. Tenemos que aborrecer lo malo. Dice, ¿no? Ámense los unos a los otros con amor fraternal, prefiriéndonos unos a otros. Dice, no seas ocioso, perezoso. Sé ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. O sea, sé una persona que cuando haga las cosas para el espíritu, hazlo con pasión. Sirve con pasión, ¿no? Sé ferviente en el espíritu. Tienes que mostrar pasión, ¿no? Porque a veces hay hermanos que van a la iglesia y están cantando hasta... Perdónenme, o sea, yo no critico a nadie, sino que tenemos todos. A veces estamos cantando, pero en medio de mostrar gozo estamos tristes, apagados. Dios dice, tiene que ser ferviente en el espíritu, ¿no? Dice, gozosos en la esperanza. Tiene que haber gozo en esa esperanza, en tantas cosas que Dios nos ha prometido, y sobre todo la esperanza de que Jesucristo viene por segunda vez, ¿verdad? Él va a venir. Muy bien, dice, sufridos en la tribulación, dice, constantes en la oración, ¿no? ¿Cuánto tiempo oramos? Dice, debemos ser constantes, ¿no? No orar solamente un día y el otro día ya no oramos, o orar una hora y el otro día oramos 2 minutos. Él nos está diciendo que todos debemos ser constantes en la oración. Hermanos, yo estoy con ustedes al mismo lado, solo que no puedo girar la mesa, ¿eh? No estoy aquí tirando la piedra, sino que estoy del lado de ustedes, para que la piedra nos caiga a todos. Solo que no puedo mover la mesa, así que tengo que estar de frente para poder hablar, pero estoy junto con ustedes ahí. ¿Okay? Nadie es perfecto. El Señor nos habla a todos. Así que dice aquí, constantes en la oración. Comparten para las necesidades de los santos. A veces hay hermanos que están en necesidad. Y si podemos ayudar, pues ayudemos. No podemos ver a un hermano pasando hambre. Si realmente no estoy diciendo que vamos a consentir la ociosidad, pero si hay alguien que realmente necesita, tenemos que apoyar. Si lo hacemos por gente extraña, más para con la gente de la fe. Sea hospitalario, ¿no? O sea, cuando se habla de ser hospitalario, significa que cuando recibas a alguien en tu casa, recíbelo con amor, con gozo, ¿no? Atiéndelo con cariño. No digas, ay, ya llegó este a la casa, qué cargosa, ¿no? Si no le gusta hacer nada, no. Solo, sea hospitalario. Porque hay textos que dicen, algunos han hospedado ángeles sin saberlo, ¿no? No estoy diciendo que las personas que conocemos, pero hay casos de testimonios de mucha gente que sin saber han hospedado ángeles, ¿no? Muy bien, dice aquí, bendice a los que te persiguen. O sea, si alguien te persigue y está cargoso, bendícelo. Dice, ¿no? Bendice y no maldigáis. O sea, Pablo, no maldigas, bendice. Gózate con los que se gozan, dice, ¿no? Llora con los que lloran. O sea, aprende a, si ves que alguien está sufriendo, sufre con él. O sea, entiende su sufrir. A veces no podemos pasar las mismas cosas que otros pasan, pero
no seamos indiferentes. Lo que Pablo está diciendo, o sea, sé sensible al sufrimiento de otros. A veces vemos a alguien sufrir, ese es un llorón, o sea, llora de todo. No, Pablo nos está diciendo, entiende, a lo mejor tú no estás pasando por eso, a lo mejor tu temperamento es diferente, ¿no? Algunos tenemos el temperamento más fuerte, no somos como toros, ¿no? O sea, no importa lo que esté, entramos, ¿no? Pero también tiene una debilidad, ¿no? Que a veces los que somos como toros, si no maduramos esa área, a veces podemos estrellarnos contra la pared y nos va mal, ¿no? Pero a lo mejor hay otros que son flemáticos, son apagados, no se mueven, hay que empujarlos. Pero también la ventaja de ellos es que lo calculan todo y pueden pensar bien cómo hacer las cosas. O sea, todos tienen sus pros y sus contras. Por eso es que todos debemos alcanzar el temperamento de Cristo. Pero si tú ves a alguien que aparentemente es más débil que tú debes tener paciencia y debes ayudarlo, comprender su llanto, su dolor. Dios nos ayude, ¿verdad? Después dice aquí, unánimes entre vosotros, o sea, que haya unidad, no desunión. A veces en la iglesia, en muchas iglesias del mundo hay desunión. Los hermanos se miran mal, ¿no? Los hermanos hacen sus grupitos. Es cierto, ¿va? Vamos a tener nuestros grupos de intimidad. No podemos llevarnos bien, no podemos tener intimidad con todos, mejor dicho. Tenemos que llevarnos bien con todos, pero no podemos tener intimidad con todos, eso es algo normal. Pero no podemos llevarnos mal con la gente, tiene que haber unidad. No altivos, sino asóciate con los humildes. No seáis sabio en tu propia opinión. Esto es importante. A veces pensamos que nosotros tenemos la última palabra y no es así. Tenemos que aprender a consultar con otros. Hermanos, a mí me encanta estudiar las escrituras. Me encanta profundizar, investigar y meterme al griego, al hebreo, y meterme a la historia. Me gusta analizar los textos. Pero cuando a veces llego, hay textos difíciles que no nos dan mucha luz, que aparentemente parece ser que Dios guarda un silencio en algunas cosas, ¿no? Y a veces empiezo a darle vueltas y digo, espérate, este texto está complicado. Y a veces llego a hacer un análisis, pero yo nunca me quedo en mi propia opinión. Tengo amigos míos que también estudian las escrituras por años, que son personas que también conocen la escritura. Yo les llamo, les pregunto, les mando mensajes, ¿qué opinas de esto? ¿Qué es lo que tú piensas de este pasaje? No dependo de mi propia opinión, o sea, tienes que trabajar con otros, no seas sabio en que lo que yo digo así es. Tenemos que aprender a consultar con otros, no solo en la Biblia, sino en todo lo que a veces queremos hacer, debemos preguntarle a otros, ¿qué te parece? ¿Tú piensas que está bien lo que estoy haciendo? Aún en tu trabajo, aprender a trabajar en equipo. ¿Piensas que lo que dices está bien? Por favor, puedes revisarlo. Obviamente en la intimidad, ¿no? Tus compañeros, ¿no? Va a ser tu jefe a cada rato. Puedes revisar porque a lo mejor tu jefe dice, oye, pero te hemos contratado para que hagas las cosas bien y a cada rato me pides solo si le tienes confianza, ¿no? Pero generalmente con tus compañeros que están al mismo, por decir, el mismo nivel dentro de la jerarquía, ¿no? De la compañía, pues comparte. ¿Tú piensas que está bien? A lo mejor otra persona también te va a preguntar, oye, ¿también piensas que está bien? Es un trabajo de equipo, no pensar que ya tú lo hiciste bien, ¿no? Todos fallamos. Si lo hiciste bien, bien, ¿no? Y si no, pues seguir aprendiendo, esa es la idea, ¿no? Muy bien, dice, no paguéis mal por mal. Lo que Pablo está diciendo, si alguien te hace el mal, no, ahora te voy a hacer lo mismo. No pagues mal por mal. Eso no es de creyentes lo que está diciendo. Procurar lo bueno delante de los hombres, dice, ¿no? O sea, procura hacer lo bueno, dice, ¿no? En cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos, dice, ¿no? No os venguéis vosotros mismos, sino dejad la ira de Dios, dice, dejad a la ira de Dios, o sea, porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. No te vengues, deja que Dios es justo y Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. En ti no está la venganza, ni en mí. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? Esto de amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza es una costumbre egipcia, ¿no? En Egipto se acostumbraba que cuando una persona reconocía sus culpas,
para poder reconocer sus culpas públicamente, se ponía una sartén en la cabeza con un montón de carbón encendido, ¿no? Y esa era una forma de presentar humillación delante de los demás y de decir, me equivoqué, perdónenme. Cuando Pablo está diciendo, si tus enemigos, tienes enemigos, dice, ¿no? Dales de comer si tienen hambre, dales el bien, dales de beber si tienen sed. Y eso va a amontonar ascuas sobre su cabeza, ascuas de fuego. ¿Qué significa? Que ellos luego van a venir y van a decirte, perdóname, me equivoqué, reconozco mi error por tu conducta, porque no los trataste mal, porque ellos te tratan mal a ti. Es lo que Pablo nos está diciendo. No seáis vencidos de lo malo, no dejes que el mal te venza, sino vence tú el mal con el bien. Es lo que Pablo está diciendo. Capítulo 13, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo resume en el capítulo 13? Dice, sométase a las autoridades superiores porque han sido puestas por Dios. Así no acarrearás condenación para tu vida. Debemos estar sujetos a las autoridades. Paga tus tributos. Paga todo a todos lo que debéis, ¿no? Si a lo mejor tenemos deudas, a lo mejor ya sea con el gobierno o con alguna persona, Dios nos pide que de alguna manera, si estamos pasando momentos difíciles, quizás ahora, en el momento de coronavirus, todos estemos con las justas y a lo mejor no hemos podido pagar nuestras deudas, pues Dios nos está diciendo que tenemos que hacerlo. O sea, Dios nos ayude a poder cumplir eso, porque eso también está mal. Muy bien, dice aquí, no debáis nada a nadie si no cumplen los acuerdos. Eso también es algo, tenemos que cumplir lo que hemos prometido. Y si hemos fallado en eso, tenemos que pedir perdón al Señor y tenemos que cumplir de alguna u otra manera, pidiendo al Señor que nos ayude. Dice, no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio de alguien. Ah, mira, fulano de tal, y es mentira. No dirás falso testimonio. No codiciarás los bienes de otro. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Recuerda que si quieres cumplir la ley de Dios, debes amar. Desecha las obras de las tinieblas y vístete de las armas de la luz de Dios. Anda como de día, con honestidad. No glotonerías y borracheras, no lujurias y lascivias. No en contiendas y envidias. No podemos ser cristianos contenciosos, que andamos en peleas, en conflictos, peleándonos con los demás, ni envidiando lo que otros hacen, ni en borracheras, ni en lujurias, mirando pornografía, o a lo mejor mirando el cuerpo de las mujeres, o a lo mejor mirando revistas que no debemos ver. No podemos estar en eso, sino Pablo dice, vístete del Señor Jesucristo y no proveyáis para los deseos de la carne. O sea, en otras palabras, ¿qué significa proveer para los deseos de la carne? O sea, estás alimentando tus deseos carnales. Por ejemplo, yo les digo, ¿no? O sea, por ejemplo, es una opinión personal, ¿no? O sea, estoy haciendo una opinión personal. Cuando yo conocí a Jesús a los 13 años, ¿no? Y yo en esos años estaba acostumbrado a ir a la playa. Me encantaba ir a la playa. Y me encantaba ver Baywatch, ¿no? Baywatch. Pero cuando ya me convertí a los 14, 15, bueno, por una convicción interna decidí no ir a la playa más. Y desde 1995, si no me equivoco, hasta el 2004 o 2005, sí, hasta el 2005, no fui a la playa. ¿No? Ni siquiera, creo que así fue hasta el 2008 que me casé, pero ya no fui a la playa, sino que fuimos, me acuerdo, a Hong Kong con mi esposa, y luego ya al llegar aquí a Estados Unidos hemos ido varias veces con mi cuñado, mi mamá, mi hermana, mi sobrina, mi esposa. Pero yo preferí no ir a la playa, porque para mí no era bueno, no quería estar en un lugar donde todo el mundo andaba casi desnudo, ¿no? Eso es proveer para la carne, porque estás buscando, ¿no? O a lo mejor dices, me voy a ir a la discoteca un ratito o al karaoke, no importa, voy a escuchar nomás. Estás proveyendo para la carne, estás buscando. Eso es lo que significa, estás buscando situaciones para que tu carne se alimente. Es lo que Pablo está diciendo, no proveyáis para la carne. O a lo mejor te pones a ver una serie, hay muchas series ahora, pero tú tienes que distinguir. A veces ponemos una serie y de pronto nos damos cuenta que esa serie tiene un tono diferente, ya como muy sensual, muy sexual. Entonces, tenemos que cortarlo. Pero si tú sabes que esa serie tiene cosas que no te van a edificar,
a lo mejor salen hombres desnudos, ¿no? Porque no solamente es la mujer, ¿no? A lo mejor salen hombres desnudos, mujeres desnudas, o se dicen cosas, o se habla de adulterio, o se presentan situaciones donde hay gente que convive, o gente que está engañándoles a sus esposos, o viceversa, o hay gente homosexual. Y tú estás viendo, te estás riendo, ¿no? Pero sin querer es algo interno, subliminal, ¿no? O a lo mejor estás viendo películas de terror, ¿no? Donde sale Satanás, pactos diabólicos, y tú estás viendo y dices, wow, me encantan las películas de terror, pero no te estás dando cuenta que eso, por lo bajo, espiritualmente te está afectando. Tengo un montón de casos, de testimonios de gente que después de ver películas de terror han empezado a sentir movimientos en sus casas, ¿no? Porque abrimos puertas a los demonios, ¿no? Y son cosas, o sea, Pablo nos está diciendo no debemos proveer para los deseos de la carne, ¿no? Tenemos que proveer más bien alimentar el espíritu, leer la Biblia, ver programas que nos ayuden, ¿no? O sea, por ejemplo, películas, prédicas, ¿no? Películas de la Biblia, no sé, mejor leer cosas, buscar no leer cosas que no alimenten nuestra carne, evitar ir a ciertos lugares donde sabemos que no están bien. Eso nos va a ayudar, eso va a ayudarnos mucho. Entonces Pablo nos está diciendo eso. Entonces, con eso, con todo lo que les acabo de mencionar hasta ahorita, hemos concluido el capítulo 12 y el capítulo 13. Prácticamente Pablo nos va a dar indicaciones, ¿no? Muy bien, y ahora vamos a terminar con el capítulo 14. Y el capítulo 14 vamos a hacerlo así, de una manera rápida. Voy a leer rápidamente lo que el capítulo 14 significa. Dice, recibid al débil en la fe, dice, pero no para contender sobre opiniones, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otros que es débil como legumbres, come legumbres. Dice, el que come, no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente, dice, y el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios también. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, pertenecemos al Señor, dice, ¿no? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de sus obras. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Miren qué interesante, ahora les voy a explicar. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado
porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Muy bien, con eso terminamos de leer el capítulo 14, pero les voy a explicar qué significa todo esto, porque es obviamente muy complejo. Les voy a explicar el contexto rápidamente. Me quedan 10 minutos para las 3, bueno, en mi caso, para cumplir la hora, pero les voy a pedir unos 15 minutos, ¿les parece? Voy a terminar, en mi caso, 3 y 5, o sea, voy a pasarme unos 5 o 8 minutos para poder explicarles esto. Muy bien. Primero tenemos que entender el contexto. Tenemos que entender que Pablo está hablando a Roma, a los romanos. Es una carta dirigida a los que están viviendo en Roma. Y no solamente había judíos que estaban acostumbrados a guardar la ley y todas las costumbres judaicas, sino que también había gentiles que venían de otro contexto. Esos gentiles estaban acostumbrados ¿a qué? Estaban acostumbrados a sacrificar a ídolos, adoraban dioses paganos, venían de otras costumbres, de otras fiestas, donde adoraban al dios Sol, donde adoraban a la diosa Diana, ¿verdad? Entonces ambos tenían distintos contextos. Entonces se juzgaban entre ellos, porque los judíos querían seguir guardando las costumbres de la ley, ¿no? Querían seguir guardando el Shabbat, querían seguir sacrificando, haciendo sacrificios, les costaba dejar eso, porque era algo que habían vivido por siempre. Pero Pablo les está, a través de todo el libro de Romanos hemos entendido de que esas cosas son sombras de lo que había de venir, lo dice el libro de Hebreos. O sea, ahora, debemos seguir guardando la ley de Dios, pero los ritos, la ley ceremonial ya no se debe guardar. Y con respecto al Shabbat, el libro de Hebreos nos muestra muy bien, claramente, que nuestro reposo y el Shabbat es Jesucristo. ¿Seguimos guardando el cuarto mandamiento de guardar el Shabbat, el día de reposo? Sí, porque lo guardamos en Jesús. Y eso es algo que lo vamos a ver en el libro de Hebreos. Pero lo interesante de todo esto es que Pablo está diciendo algo interesante. Pablo está diciendo en este texto de que a lo mejor todos analizan los días de manera distinta, pero ojo, tranquilos, dice, ¿no? No puedes juzgar al que quiera guardar la ley, no lo juzgues, dice, ¿no? Por ejemplo, si alguien que es maduro dice, tú me dices que esta carne la han sacrificado a los ídolos, son tonterías, ¿no? Los ídolos ni existen. Ese Dios que está ahí ni siquiera existe, son tonterías. Yo soy creyente, voy a poner esta comida aquí y voy a orar por la carne y la carne va a ser bendecida y me la voy a comer. Pablo te está diciendo, si tu conciencia no te condena y te sientes libre, hazlo, porque igual esos dioses que están ahí ni existen, ¿verdad? Son tonterías lo que han estado haciendo ahí, que entregarlo a los dioses. Esos dioses ni existen. Ora por tu comida y se acabó, y cómetelo. Pero Pablo está diciendo, si tu hermano que ha venido de un mundo pagano, él dice, ¿cómo voy a comerme esa carne que está adorada a los ídolos si yo hacía antes eso? Yo no puedo seguir haciendo lo mismo. Entonces tú no lo juzgues, entiéndelo. Y por causa de él, que es débil, tú tampoco comas esa carne a los ídolos. Por eso dice ahí, si por causa de comida o de bebida yo voy a hacer caer a uno de mis hermanos débiles, porque este hermano es débil, y va a decir, no, yo no puedo comer carne a los ídolos, yo hacía eso en el pasado, allí, en esas fiestas paganas, yo no quiero volver a esa vida pasada. Pero el otro que viene de algo judío dice, no, esas son tonterías, yo ya conocí a Cristo, en Cristo todo es bendecido, no hay nada inmundo, yo lo bendigo. Sí, pero por causa de él es mejor abstenerte. Ahora, quiero hacerlo de una manera práctica a nuestro contexto. Pablo está diciendo, el Señor es a quien servimos. Y hay cosas que la Biblia no nos prohíbe, pero Pablo dice que en el texto dice claramente, permítanme, acá tengo el texto. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice. Quiere decir de que hay cosas que la Biblia no nos prohíbe, pero nuestra conciencia Dios la va a utilizar para darnos cuenta si está bien o si está mal. Y yo voy a decir algunas cosas que a lo mejor algunos lo voy a decir con mucho respeto, ¿no? Hay muchas cosas que la Biblia no dice, pero no debemos hacer. Por ejemplo, en el matrimonio, por ejemplo, en el mundo se practica el sexo anal y también se practica el sexo oral.
La Biblia no dice, aunque dice que debe ser sin mancilla, dice, ¿no? O sea, la relación sexual en el matrimonio. Pero, por ejemplo, esas cosas no se deben hacer. La Biblia no las dice. Pero dentro del matrimonio, tú te vas a dar cuenta, eso ofende a Dios. El Espíritu Santo se ofende, se contrista, porque son costumbres paganas. Son costumbres que se hacen en el paganismo y se hicieron en el paganismo. Entonces, o por ejemplo la masturbación. La Biblia no dice no te masturbes, y aún en la ciencia, por ejemplo, dice que masturbarse es bueno, porque en el caso de los hombres te ayuda a que no tengas cáncer de próstata. Esa es una opinión científica. La Biblia no dice no te masturbes directamente, pero tu conciencia, cuando Pablo está diciendo tu conciencia te debe decir está mal o está bien. Tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a coger tu conciencia para hacerte sentir de que hay algo que no está bien. Tú dices, la Biblia no dice que no debo fumar. ¿Dónde dice? A ver, hermano, sáqueme el texto que dice no fumes. No dice. Pero si tú estás fumando, tú tienes comunión con el Espíritu Santo, tu conciencia te va a decir, ¿debes fumar? No. ¿Por qué? Yo una vez había una persona que siempre me decía, ¿por qué no fumas? ¿Por qué no bebes? ¿Por qué no tomas? Y yo le decía, a ver, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si tú me ves tomar y me ves fumar y luego tú tienes un problema y vienes a buscarme? Y si yo te quiero dar un consejo, ¿me vas a creer? Le dije, no te voy a creer si fumas y tomas, ¿sabes? Por eso no lo hago. Porque mi misión como creyente es ser embajador de Cristo y es predicar el Evangelio. Y a lo mejor tomar no me va a ir a mandar al infierno. Yo puedo tomarme una cerveza ahorita y sigo siendo salvo. Voy a agarrar un cigarrito y sigo siendo salvo. Yo creí en Cristo. Pero esas acciones, mi conciencia las va a condenar porque estoy siendo piedra de tropiezo para otros. Estoy siendo de mal ejemplo. Porque a lo mejor hay un hermano que viene y ha sido alcohólico o parrandero, le gustaba las fiestas, las discotecas, ¿verdad? Y yo, en vez de ser de ejemplo para él, soy piedra de tropiezo, porque yo lo estoy ayudando a que él siga con lo mismo, que no deje su pasado. Pero sin embargo, si hay hermanos que están haciendo eso todavía porque son nuevos, no debemos juzgarlos, tampoco debemos ponernos en el plan de yo soy más santo, estos pecadores, estos hermanitos carnales. No debemos tener esa actitud, sino que debemos ayudarles, tener paciencia, orar por ellos, involucrarnos en sus vidas para ver qué está pasando en sus vidas, ver qué manera puedes ayudar. No puedes ponerte a juzgar, lo que está diciendo Pablo. No te puedes sentarte a juzgar a todos los hermanos, no. Debes ayudarles a crecer. Pero tampoco puedes ponerte en el otro extremo de que por querer comprender a los demás te pones a vivir de una manera carnal. Sigues yendo a fiestas, sigues escuchando música mundana, sigues fumando, sigues tomando, sigues viendo mujeres en la calle, sigues leyendo pornografía. No podemos hacer eso. Pablo nos está diciendo, debemos entender y ser tolerantes con los demás, con los nuevos, que están cayendo en eso, y tener paciencia, pero también, por causa de otros, nosotros no podemos hacer cosas que van a hacer sentir incómodos a otros, como fumar, tomar. A veces hay hermanos que vienen por primera vez a la iglesia y en vez de encontrar hermanos que tienen años, en vez de encontrar hermanos que viven en santidad, encuentran hermanos que hablan lisuras, que siguen hablando cosas que no deben hablar, que siguen viviendo en carnalidad, que siguen tratando de conquistar a una mujer bajo principios carnales o que hacíamos antes en el mundo, que siguen yendo los fines de semana a bailar. Pablo dice, cada uno tendrá que dar cuentas de sus actos en el tribunal de Cristo, dice el texto. Cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas de nuestros actos. Nuestra conciencia nos tiene que acusar de lo que estamos haciendo. Te va a acusar a ti y a mí. Pero Pablo dice, si bien es cierto, nada es inmundo, pero si tú vas a hacer tropezar a tu hermano más débil, eso se te va a ser tomado en cuenta. Por eso Pablo está diciendo, debemos vivir como para el Señor, dice, ¿no? Pero
debemos dejar de estar contendiendo, peleando con los hermanos por ver quién es más santo que el otro. No juzgues, sino contribuye en que la otra persona pueda crecer. Muy bien, y entonces, veamos. Quiero mencionarles algo interesante aquí, ¿no? Bueno, Pablo dice que vamos a dar cuentas de nuestros actos, y hay un texto en Corintios que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice: todo me es lícito, pero no todo me edifica. A lo mejor te gusta escuchar música mundana todavía, nadie te va a juzgar. Ninguno de nosotros tendría por qué juzgarte. Eso dalo por hecho, eso sería lo correcto, no te podemos juzgar. Pero eso va a ir en contra de tu espíritu. Tú no te das cuenta, estás escuchando música mundana y la pasas bien, porque hay música mundana que es bien cool, bien nice. Hay música mundana que es wow, les encanta, tiene un buen ritmo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo siempre decía que el día que tenga un carro, decía, voy a irme por toda la playa con las ventanas abiertas y escuchando los Beach Boys. Decía, oh, decía. Hasta ahorita no me he podido hacerlo. Para poder reemplazarlo tuve que poner Hillsong, para por lo menos hacer el efecto de que porque era un sueño de uno que a veces cuando es adolescente tiene, ¿no? Pero la pregunta es, puedes poner la música que tú pensabas, pero a la larga esa música va calando en tu espíritu, te va trayendo tristeza, va despertando cosas que no te edifican. En vez de edificarte como creyente, tu espíritu lo contristas. No dejas que el Espíritu Santo actúe en tu vida, ni yo dejo que el Espíritu Santo actúe en la mía. Por eso, tú puedes hacer lo que quieras, pero no todo nos edifica, no todo nos conviene, no nos ayuda. Y Pablo nos está diciendo, de cada cosa que hagamos tendremos que dar cuentas en el tribunal de Cristo. Y por causa de los demás, es mejor no hacer ciertas cosas. Pero también Pablo está diciendo, no finjas, no te conformes, sino que haya una igualdad entre lo que dices y lo que sientes. Que nuestro evangelio se refleje afuera. Por eso dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, esta es una forma práctica en la que Pablo nos está diciendo cuál es la forma en la cual ahora nosotros debemos actuar, ahora que somos justos delante de Dios. Por eso se llama esas, habíamos puesto acerca de cómo es la conducta ahora que estamos en justicia, hemos sido justificados, cómo debemos andar. Sería bueno, los animo a que ustedes puedan seguir a revisar otra vez, leer el capítulo 11, 12, 13 y 14, si quieren recordar lo que hemos hablado. Y son conductas que nosotros debemos tener ahora, y que Dios nos ayude para que podamos ponerlas en práctica.